En lo más profundo de la historia de la humanidad, las profecías han sido advertencias veladas, sombras que se arrastran desde los rincones más oscuros del tiempo. Son visiones que traspasan el velo de lo desconocido, fragmentos de un futuro teñido de muerte y caos, donde la esperanza es devorada por fuerzas invisibles. Estos augurios han sido susurrados por labios que nunca debieron hablar y escritos en pergaminos que el tiempo ha tratado de borrar en vano. Sin embargo, su eco sigue resonando, alimentando pesadillas, sembrando incertidumbres. Las profecías no son promesas, son advertencias siniestras. Hablan de destrucciones inevitables, de catástrofes tan grandes que romperán la realidad misma. En ellas no hay salvación, solo el espectro de lo que está por venir. Hoy he reunido las 7 más inquietantes, aquellas que han marcado generaciones con un miedo sutil y persistente, un temor que no te abandona, porque en el fondo sabes que lo que anuncian no puede ser detenido. El futuro ya está escrito y es aterrador. Damas y caballeros, esta noche les presento las 7 profecías apocalípticas más inquietantes y perturbadoras. La profecía que nos abre la puerta de este top proviene de la antigua civilización maya, la cual nos habla de la llegada de la estrella de la muerte, un cuerpo celeste cuyo fulgor no trae vida, sino destrucción. Según los antiguos sacerdotes, cuando esta estrella aparezca en el cielo, marcará el fin de una era, envolviendo al mundo en un ciclo de oscuridad y devastación. Los cielos llorarán fuego y la tierra, al quebrarse, liberará horrores antiguos, condenando a la humanidad a un destino inevitable. Si bien no da una fecha estipulada, grabada en los muros de piedra y transcrita en códices, la profecía de la estrella de la muerte surge en las profundidades del pensamiento apocalíptico maya. Los astrónomos de la civilización vigilaban los cielos con obsesión, leyendo el destino de la humanidad en los movimientos de las estrellas. Este presagio no era una simple advertencia de cambio, era una sentencia. La civilización que una vez levantó grandes ciudades en la selva entendía que la historia era cíclica, y en su visión del cosmos, el ciclo de destrucción era tan natural como la creación. Se cree que la estrella de la muerte podría ser una referencia a un cometa o algún cuerpo astral desconocido cuyas órbitas erráticas cruzarían con la Tierra trayendo consigo el caos. En la interpretación más oscura, este astro no solo anuncia el fin de los tiempos, sino que es un ser consciente, una entidad que se alimenta de la aniquilación, llegando desde los abismos del espacio para devorar la vida misma. Los sacerdotes hablaban de una luz brillante en el cielo que cegaría a los mortales, marcando el comienzo del juicio. El impacto de meteoritos y cometas en la historia humana siempre ha sido motivo de especulación y terror. Desde el evento de Tunguska hasta la extinción de los dinosaurios, estos fragmentos del universo han caído como heraldos de destrucción. Hoy en día, los astrónomos advierten sobre la posibilidad de futuros impactos catastróficos. ¿Podría la estrella de la muerte ser una premonición de uno de estos eventos? Los científicos no descartan la posibilidad de que una roca gigante esté en camino, acechando en la oscuridad del espacio, esperando su momento para cumplir con la profecía. La idea de un cuerpo celestial trayendo el fin de todo lo conocido infunde un miedo primario. Es el tipo de terror que no puedes esquivar ni enfrentar, una amenaza omnipresente que viaja en silencio por el universo hasta que, de repente, aparece sobre ti. El hombre, con todos sus avances, sigue siendo un peón de los caprichos del cosmos, y la estrella de la muerte es un recordatorio frío y brutal de esa fragilidad. El cielo, alguna vez símbolo de esperanza y guía para los viajeros, se convierte en una trampa mortal, ocultando entre sus estrellas una entidad que espera su momento. Y cuando esa luz finalmente brille, no habrá dónde esconderse. En el corazón de la antigua mitología hindú yace una visión aterradora. La llegada del 10º avatar de Vishnu, Kalki, en el oscuro ciclo conocido como Kali Yuga. Esta es la era de la decadencia, donde el mal y la corrupción han penetrado hasta la esencia misma de la humanidad. El mundo se ahoga en caos, violencia y perversión, y cuando el tejido mismo de la existencia esté a punto de romperse, surgirá Kalki, el destructor, montando un corcel blanco, empuñando una espada de fuego. La profecía de Kalki proviene de los textos sagrados hindúes, específicamente de Vishnu Purana y los otros Puranas.
Estos textos describen las 4 edades o yugas que conforman el ciclo de la creación y la destrucción del universo. Kali Yuga es la última y la más oscura de estas eras, marcada por la corrupción del Dharma, la ley cósmica. Es una era de egoísmo desenfrenado, guerras constantes y la degradación moral. El final de esta era traerá consigo no solo la destrucción, sino la renovación, pero primero el mundo debe arder bajo la sombra del caos total. Kalki no es un salvador en el sentido tradicional. Su llegada no traerá la paz inmediata, sino una purga violenta necesaria para destruir el mal profundamente arraigado. Con su espada arrasará a los tiranos, los pecadores y los hipócritas, borrando a la humanidad corrupta para abrir paso a un nuevo ciclo. El mensaje es claro: la destrucción es la única vía hacia la purificación. El Kali Yuga, con su naturaleza apocalíptica, representa una advertencia sobre el destino inevitable de la humanidad que ha perdido su camino. En un tiempo donde la moralidad es una sombra rota, los textos describen cómo los lazos familiares se disolverán, las guerras serán la norma y el hambre devorará al mundo. Los dioses han abandonado a los hombres y lo que queda es el juicio final en manos del guerrero divino. Muchos creen que ya estamos viviendo el Kali Yuga. Las señales parecen evidentes: la creciente inestabilidad global, la falta de empatía, la codicia que define a las élites y el dolor de los desposeídos. Guerras, catástrofes ambientales y la ruptura de la ética se alinean inquietantemente con las descripciones antiguas. ¿Podría la humanidad estar en los últimos tramos de esta era oscura, aguardando la aparición del destructor? La profecía del Kalki golpea en lo más profundo del miedo humano, el temor a la extinción y el juicio. A diferencia de otras visiones apocalípticas, no hay un lugar para el arrepentimiento en el Kali Yuga. Es el inevitable descenso hacia el abismo, donde no existe salvación ni redención. La imagen de un guerrero montando en su caballo blanco, desatando la destrucción sobre la tierra, no trae consuelo. Es un recordatorio de la fragilidad de la humanidad y su eterna danza con la destrucción. Esta visión final del fin del mundo, en la que el tiempo mismo se colapsa sobre sí mismo, es un eco perturbador que resuena a lo largo de la generación. La espada de Kalki aún no ha descendido, pero la sombra de su llegada ya se cierne sobre nosotros. En lo profundo de las investigaciones científicas y matemáticas de Sir Isaac Newton, uno de los más grandes pilares de la ciencia moderna, yace una sombra inquietante, una profecía sobre el fin de la civilización. El hombre que descifró las leyes del universo, que iluminó con razón lo oscuro, también escribió sobre el inevitable colapso del mundo tal y como lo conocemos. Según sus cálculos y estudios bíblicos, el apocalipsis no es una cuestión de sí, sino de cuándo. Y Newton, entre cifras y escrituras, encontró una fecha: en el año 2060. La fascinación de Newton por el futuro y el destino de la humanidad no se limitaba a las leyes físicas. En los últimos años de su vida, dedicó gran parte de su tiempo al estudio de textos religiosos, en particular el libro de Daniel y el Apocalipsis de Juan. Newton creía que en estos textos escritos estaba codificada la verdadera naturaleza del tiempo y los eventos futuros. Combinando su maestría en matemáticas con interpretaciones bíblicas, llegó a la fecha del 2060 como el año del juicio final, el momento en el que la civilización moderna colapsaría bajo el peso de sus propios pecados y errores. Para Newton, el fin de la civilización no significa simplemente la destrucción física, sino un evento más profundo: el fin del orden divino en la Tierra. La ruptura de los cimientos sobre los que se construyen las sociedades humanas, una era en la que la ciencia, la religión y el gobierno se desmoronan simultáneamente, dando paso a una nueva era de caos. Su predicción esboza un panorama donde las plagas, los desastres naturales y las guerras destruirían las estructuras mismas de la humanidad. Una combinación letal de la naturaleza y la ambición humana, como si los propios elementos del universo se rebelaran. En un mundo donde el cambio climático desata tormentas cada vez más violentas, donde las tensiones políticas se intensifican y donde las pandemias nos recuerdan la fragilidad de la vida, las predicciones de Newton suenan peligrosamente cercanas. Las crisis ecológicas y los conflictos sociales que marcan el siglo XXI parecen preludios de un desastre mayor, como si el planeta mismo estuviera preparándose para un reinicio.
Las antiguas profecías siempre han jugado con la idea de un fin que no llega de forma abrupta, sino gradual, y los tiempos en los que vivimos están plagados de señales que Newton quizás habría reconocido. La idea de que uno de los científicos más brillantes de la historia también previera un apocalipsis es inquietante en sí misma. Newton, el hombre que nos dio las leyes del movimiento y la gravitación, también habló de una fuerza imparable, el juicio final. Este colapso de la civilización no es presentado como una catástrofe que pueda evitarse, sino como algo escrito en las estrellas, en las páginas sagradas. La impotencia ante un destino ineludible es lo que hace que esta predicción de Newton sea tan perturbadora. No importa cuánto avance la humanidad, la oscuridad siempre estará un paso adelante, acechando, lista para devorar todo lo que conocemos. Una serie de oscuros presagios se ocultan entre las sombras del Vaticano, donde la figura del Papa Negro resuena como una sentencia apocalíptica. Según las profecías de San Malaquías, el último pontífice en el trono de Pedro será aquel que llevará el mundo hacia su fin, un papa cuyo reinado se teñirá de caos y destrucción. Esta figura ha sido denominada como el Papa Negro, y no por su color de piel, sino por la oscuridad que rodea su mandato. Bajo su influencia, la iglesia caerá y el mundo se verá envuelto en una batalla entre la luz y las tinieblas. San Malaquías, un arzobispo irlandés del siglo XII, tuvo visiones que describían a cada uno de los papas hasta el fin de los tiempos. En su lista, conocida como la profecía de los papas, el último en la línea sería Petrus Romanus, quien precediría la destrucción de la iglesia y el juicio final. No obstante, el título de Papa Negro no aparece textualmente en las profecías de Malaquías, sino que ha sido adaptado por varias corrientes esotéricas que lo relacionan con una figura de traición dentro de la misma iglesia. La asociación con el término negro no es casual, evoca la sombra, lo prohibido, lo corrupto. El miedo alrededor de la figura del Papa Negro también se vincula con la orden de los jesuitas, cuyo líder es llamado el Papa Negro debido a sus vestimentas oscuras y supuesta influencia oculta. Algunos creen que este título es un presagio sobre el futuro papa que emergerá de esta orden, trayendo consigo la ruina de la iglesia. La profecía de Malaquías sugiere que este último papa será testigo del apocalipsis, pero lo que hace que el mito del Papa Negro sea verdaderamente perturbador es la traición que encarna. No será un líder de luz, sino una figura que guiará a la iglesia hacia la perdición desde dentro. Su reinado está marcado por la apostasía, el caos y la confusión espiritual. Bajo su mando, los secretos más oscuros de la iglesia emergerán, exponiendo los pecados acumulados durante siglos. La fe colapsará y el Vaticano será reducido a cenizas. El Papa Negro se convierte, entonces, en una especie de anticristo en la estructura eclesiástica, una figura que destruye desde adentro y desata el juicio final. ¿Es esta la advertencia oculta en las visiones de San Malaquías? Un pontífice corrupto que, con apariencia de piedad, conducirá a la humanidad hacia su propia condena. El mundo ha visto una creciente inquietud en torno al papado en las últimas décadas. La renuncia del Papa Benedicto XVI en 2013, algo prácticamente sin precedentes, y la elección del Papa Francisco, un jesuita, ha avivado las teorías sobre el cumplimiento de estas profecías. Algunos han interpretado a Francisco como el Papa Negro, no solo por su afiliación jesuita, sino también por los enormes cambios que ha promovido en una institución resistente al cambio. El papado actual se enfrenta a escándalos de abuso, corrupción y crisis de fe sin precedentes. Todo parece alinearse con la visión de una iglesia al borde del colapso, dirigida por fuerzas internas que están desgarrando sus cimientos. Baba Vanga, la mística vidente de Bulgaria, es recordada por sus visiones que han traspasado los límites de lo racional. Ciega desde los 10 años, se dice que veía el futuro con una claridad aterradora. Entre sus innumerables predicciones, hay una que resuena con la fuerza de un eco ominoso, un futuro sombrío, donde la humanidad se enfrentará a su propia extinción. Nacida en 1911 en Strumica, una pequeña localidad en lo que ahora es Macedonia del Norte, Baba Vanga fue reconocida por sus dones desde joven. Aseguraba que, tras perder la vista en una tormenta, comenzó a ver eventos futuros con una exactitud escalofriante.
Sus predicciones abarcaban desde guerras y desastres naturales hasta el auge y caída de naciones enteras. A lo largo de su vida, atrajo miles de seguidores y líderes políticos quienes buscaban en ella respuestas sobre el futuro. Entre sus visiones más impactantes, destaca una serie de predicciones sobre el destino del mundo en los siglos venideros. Baba Vanga no habló de una salvación pacífica ni de una era de luz. Su mensaje era claro y oscuro. El mundo tal y como lo conocemos enfrentaría un colapso irreversible. Las visiones de Baba Vanga sobre el fin de la humanidad se dividen en fragmentos escalofriantes. Uno de los más inquietantes es la predicción de una gran guerra, una catástrofe nuclear que asolaría a Europa en el siglo XXI. Para ella, el mundo sería testigo de la caída de grandes potencias y la transformación del poder global. Lo que sigue es aún más perturbador. Una serie de desastres naturales, incluyendo tsunamis y terremotos que destruirían vastas regiones del planeta. Baba Vanga también predijo que los avances tecnológicos desencadenarían la caída de la civilización humana. Habló de experimentos biológicos fallidos que darían origen a nuevas enfermedades y de la creación de inteligencias artificiales que se rebelarían contra sus propios creadores. Su visión sobre un futuro dominado por máquinas sin alma deja poco espacio para la esperanza. Muchos seguidores de Baba Vanga han encontrado paralelismos inquietantes entre sus profecías y eventos recientes. El aumento de las tensiones globales, los desastres naturales cada vez más frecuentes y el avance de la inteligencia artificial parecen alinear el mundo hacia el futuro que ella vaticinó. La pandemia mundial del COVID-19 ha sido interpretada por algunos como el cumplimiento de una de sus predicciones sobre la aparición de enfermedades que cambiarían el curso de la historia. El desarrollo imparable de la tecnología y las tensiones entre las potencias mundiales son vistos por muchos como los primeros indicios de que el escenario final está comenzando a tomar forma. Las advertencias de Baba Vanga parecen resonar con cada nueva crisis internacional, cada conflicto y cada desastre ambiental. La visión de Baba Vanga sobre el futuro es asfixiante. El ser humano, que siempre ha buscado el control de su destino, se enfrenta a una verdad innegable. El futuro es oscuro y escapa a su dominio. La civilización no caerá por la mano de un ser superior o un fenómeno natural incontrolable, sino por su propia creación. Las profecías apocalípticas cristianas son quizás una de las más inquietantes y aterradoras que existen. Sumergidas en el libro del Apocalipsis, escritas por Juan el Apóstol, describen con gran precisión un fin de los tiempos plagado de caos, destrucción y sufrimiento. Estas visiones, saturadas de imágenes macabras y simbología oscura, revelan una batalla final entre el bien y el mal, donde la humanidad será arrastrada a la oscuridad antes de un eventual renacer, si es que llega. El Apocalipsis, también conocido como Revelación, fue escrito alrededor del año 95 después de Cristo, en una época en la que los cristianos sufrían intensas persecuciones. El texto surge como una advertencia y consuelo para aquellos que sufrían, pero su descripción del fin del mundo es tan vívida que ha resonado a lo largo de los siglos. En este último libro de la Biblia, el fin se muestra como una serie de cataclismos que transforman la tierra en un escenario de muerte y devastación. Las profecías apocalípticas están plagadas de elementos inquietantes. La llegada de los 4 jinetes del Apocalipsis, cada uno trayendo una ola de miseria sobre la humanidad. El jinete de la guerra, cuyo avance enciende el conflicto global, el jinete del hambre, que traerá la desesperación de la escasez y la hambruna, el jinete de la pestilencia, esparciendo enfermedades sin cura, y finalmente el jinete de la muerte, quien recogerá las almas en masa, dejando tras de sí un mundo arrasado. La interpretación de los 7 sellos, cada uno trae consigo un desastre peor que el anterior, habla de la absoluta ruina. El mar convertido en sangre, estrellas que caen del cielo, una luna teñida de rojo y la aparición de la gran bestia son solo algunos de los horrores que acompañan el juicio final. Uno de los momentos más aterradores es la venida del Anticristo, una figura seductora y poderosa capaz de engañar a las masas. Bajo su reinado, el mundo sucumbirá a un reinado de tinieblas, donde la maldad florecerá y la humanidad perderá su esencia.
A lo largo de los siglos, las profecías del Apocalipsis han sido interpretadas como advertencias sobre diferentes épocas históricas. Durante la peste negra en la Edad Media, muchos vieron en la plaga el cumplimiento de la profecía de la pestilencia. En tiempos de guerra mundial, los horrores descritos en las visiones de Juan parecían tomar forma frente a los ojos de la humanidad, con naciones desmoronándose y cuerpos amontonándose en las calles. Hoy en día, algunos ven en las crecientes crisis ambientales y sociales señales de que los 4 jinetes están cabalgando nuevamente. Los incendios forestales arrasan con países enteros, las pandemias paralizan el planeta y las tensiones bélicas nunca han estado más cerca de una destrucción global. La sombra del apocalipsis parece extenderse más con cada década que pasa. Estas profecías no solo desatan el miedo en quienes las contemplan, sino también evocan una extraña fascinación. La promesa de un fin inminente nos obliga a enfrentarnos a nuestra propia fragilidad, a la insignificancia de la humanidad ante fuerzas cósmicas mucho más allá de nuestro control. Enfrentarse al apocalipsis es enfrentarse a lo inevitable, la idea de que todo lo que conocemos y amamos está condenado a ser destruido. Y por último, mis queridos amigos, hemos llegado a la cumbre de este top. En las enigmáticas y turbias cuartetas de Les Prophéties, escrita en 1555 por Michel de Nostradamus, se esconden visiones que han perturbado la mente humana durante siglos. Sus palabras parecen veladas, como un espejo empañado que apenas deja entrever el futuro, pero lo que se refleja en él es oscuro y ominoso. Una de las profecías más inquietantes y reverenciadas es la que predice una gran calamidad global, una sucesión de eventos que traerán muerte, caos y un colapso que parece inminente. Nostradamus, médico y astrólogo francés, escribió sus profecías en medio de una Europa plagada por guerras, enfermedades y la sombra siempre presente de la Inquisición. La incertidumbre de la época alimentó sus visiones apocalípticas. Hablaba de grandes incendios, de tormentas sin precedentes, de figuras oscuras que se alzaban para dominar el mundo. Su estilo era críptico, codificado en el lenguaje antiguo y poético que, hasta el día de hoy, sigue siendo objeto de interminables debates. Uno de los versos más aterradores es la famosa cuarteta que menciona la llegada de un gran rey de terror en el año 1999, una figura que descendería del cielo y sembraría el caos. Muchos lo han relacionado con la llegada de líderes dictatoriales, el avance de la tecnología que parece sobrepasar el control humano o incluso el temor al apocalipsis tecnológico que algunos anticipaban a finales del siglo XX. El cielo arderá a 45 grados, dijo Nostradamus, y el eco de esas palabras se sintió en el 2001 cuando 2 torres cayeron en llamas, confirmando el temor de aquellos que veían en la predicción la descripción de un futuro trágico. En sus textos también mencionaba repetidamente la guerra, no solo entre naciones, sino entre el hombre y la naturaleza. Tormentas de fuego, terremotos devastadores, mares que se alzaban como monstruos devoradores. Nostradamus parecía ver un mundo desmoronándose en sus manos, mientras el hombre, impotente, solo observaba su caída. Las interpretaciones de sus escritos son infinitas. Las guerras mundiales, los desastres naturales y las pandemias han sido vistas como el cumplimiento de las profecías de Nostradamus. La Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, fue interpretada como una de las grandes calamidades predichas, con Hitler tomando el lugar del gran hombre de maldad mencionado en sus textos. La mención de grandes fuegos y tormentas podría ser un reflejo de la devastación nuclear que marcó la historia en el siglo XX. Hoy en día, mientras los desastres climáticos se multiplican y las tensiones internacionales crecen, muchos vuelven la vista hacia sus cuartetas buscando señales en las oscuras metáforas que sugieren un futuro aún más aterrador. Las palabras de Nostradamus resuenan en lo más profundo de nuestros miedos colectivos. Lo desconocido siempre ha aterrorizado a la humanidad y sus profecías, con un tono enigmático y sombrío, capturan esa ansiedad. Nos enfrentan a la realidad de nuestra propia mortalidad, a la posibilidad de que nuestro futuro ya esté escrito en las estrellas, inmutable y oscuro.
El poder de las profecías de Nostradamus radica en su capacidad para evocar la sensación de fatalidad. Su visión del futuro no ofrece redención, solo la certeza de que el mundo está condenado a repetir sus errores hasta que finalmente colapse bajo el peso de su propia corrupción. Nos hace cuestionar, ¿el destino del hombre está realmente escrito? ¿O somos, al igual que sus cuartetas, una colección de metáforas y señales vagas destinadas a ser descifradas solo cuando sea demasiado tarde? Nostradamus no nos ofrecía respuestas, solo advertencias. Pero en esas advertencias, el eco de un futuro sombrío sigue retumbando, invocando el miedo, la duda y la desesperación. Y en cada interpretación de sus palabras, nos enfrentamos a la pregunta más inquietante de todas. ¿Cuánto tiempo nos queda antes de que el cielo finalmente arda? ¿Y ustedes, mis queridos amigos, qué opinan sobre estas profecías? ¿Ya las conocían? ¿Conocen otras profecías apocalípticas? Por favor, háganmelo saber en la caja de comentarios. Si el video te gustó, por favor dale un pulgar arriba y compártelo con un amigo. Si es la primera vez que ves un video mío, por favor suscríbete y dale a la campanita para que estés al tanto de todos mis videos. En la descripción del video estaré dejando mis redes sociales, agrégame si quieres, sobre todo en Instagram y en TikTok que estoy bastante activo. También está el link de Discord, pero está un poco muerto, así que si quieren que lo reactivemos, únanse. Nos estaremos viendo en un próximo video. Mi nombre es Don T y te deseo muy buenas noches.